cómo podría describir ella esto que sucedió esta semana en el Congreso. Fernández Agasti, buenas tardes, buenas noches ya. Aquí Daniela la saluda. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, bueno, atentos a todo lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo que este revés o cómo calificaría lo que pasó en el Senado? Bueno, yo creo que en el Senado sobre todo vienen pasando muchas cosas. Recordemos que nosotros desde el Senado le dijimos no a 2 designaciones de la Corte por decreto. Expulsamos a Cuéllar, que tiene que ver mucho con esto. Te escuchaba atentamente en el relato y tiene que ver mucho con lo que estás relatando y los apoyos que ha tenido en el Congreso. Cuéllar, recordemos, fue un senador que entró por la boleta del peronismo, luego partió el bloque del peronismo y le apoyó, fue el apoyo clave para que saliera la ley Bases, porque Cuéllar hasta las 10 de la mañana iba a votar en contra de la ley Bases, después aparecieron unos decretos y algunas cosas más y cambió su voto y eso le permitió empatar al oficialismo y que desempatara Sí. la vicepresidenta de la Nación. Es decir, que sin el voto de Cuéllar perdían la ley base. Bueno, después se lo encontró a Cuéllar contrabandeando dólares en Paraguay y bueno, se constató que cada vez que había una votación en el Senado, él salía al Paraguay. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo que decías de Blanco y todos los demás. Algunos se amparan en seguir votando los atropellos de este presidente o de este gobierno en que tiene gran apoyo popular, pero en realidad los que pagan el plato roto es la gente, ¿no? Sí. Porque ahora nos vemos con este megadecreto de Sturzenegger, dando por tierra un montón de organismos, incluso científicos. Yo soy de Mendoza, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ¿vieron? Lo sacaron de un saque, y los legisladores de Cornejo, del gobierno de Cornejo, los radicales, le votaron con las dos manos la ley Bases. Entonces, bueno, ahora tenemos que empezar a reparar en qué se vota en el Congreso y quiénes son los que están apoyando este modelo, porque vienen las elecciones el 26 de octubre y hay que ponerle un freno. Anabel, judicializar, que es lo que promete el presidente de la Nación, además de vetar, ¿no? ¿Es inconstitucional? No, para nada. Mira, si vos decís por la última sesión que ellos dicen que no estaría, que no sería válida. Sí, dicen que no es válida. Bueno, yo te cuento que hay dos cosas. Primero, el recinto es soberano. Nosotros, lo que tiene que entender la gente, que los 24 de febrero nosotros tenemos una sesión preparatoria en el Senado todos los años, en donde decidimos las autoridades y además lo que decidimos es qué día vamos a tener sesión y a qué hora. Nosotros decidimos miércoles y jueves a las 14 horas. Sí. ¿Para qué? Para que nadie pueda impedir el funcionamiento del Senado de la Nación como quieren hacer de los gobiernos. Entonces, si vos haces quórum los miércoles o los jueves a las 14 horas, el recinto ya está habilitado para sesionar lo que los senadores quieran sesionar. Y eso es lo que pasó. Nosotros hicimos quórum, la vicepresidenta, que es de otro poder, vino a cumplir con su función, que es dirigir el debate. Simplemente pasó eso. Pero además te agrego algo que es importantísimo. En el 2021, cuando estábamos en pandemia, perdón, 2020, cuando estábamos en pandemia, me acuerdo no sé si te acordás, la oposición de ese momento decían que nosotros queríamos cerrar el Congreso y no querían funcionar por Zoom, que era la única manera que nosotros teníamos de comunicarnos. Bueno, la vicepresidenta en ese entonces, Cristina, fue a la Corte y pidió una declaración de certeza para que no hiciéramos leyes a través de Zoom y después las judicializaran. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte misma dice, nosotros no nos podemos meter en el reglamento de otro poder, que es el Senado de la Nación. Si los senadores por mayoría deciden que es válido por Zoom, va a ser válido. Claro. Entonces no tiene nada que ver lo de la judicialización que quiere hacer Milei. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. No, a ver, lo que decía la senadora tiene que ver con las sesiones ordinarias, que se hacen miércoles o jueves. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las extraordinarias, que se piden por 5 senadores o 5 especiales son esas. Claro, especiales, perdón. Extraordinarias son las del presidente después del 10 de diciembre. Sí, no, lo que le quería preguntar es, teniendo en cuenta que esto que sucedió ahora es poco frecuente, si de ahora en más
teniendo en cuenta que la Comisión de Presupuestos sigue teniendo al mismo presidente, que es el senador Atauche, que no la abre y que por eso terminaron en esta situación, si la estrategia a llevar adelante con el resto de los temas es, bueno, es una oportunidad para la Comisión de Presupuesto y si no, de vuelta todos al recinto. Mira, lo que sucedió es algo que nunca había sucedido, que un solo senador, que es el senador Atauche, presidente de La Libertad Avanza, no quiera abrir una comisión ante la mayoría de los miembros de esa comisión pidiendo que se abra. Nunca sucedió eso. Nunca. ¿Y sucedió. lo podrían remover? Eso, ¿Lo podrían remover del cargo de presidente de la comisión? Sí, por supuesto, lo podríamos remover a él y a Carmen Álvarez Rivero, que es la que hizo el papelón en la Comisión de Trabajo. Sí. No sé si también la tienen Senadora de Córdoba, el PRO. Sí, se podría remover por la mayoría de los miembros. En el Senado de la Nación o en cualquier cuerpo colegiado, cuando hay este tipo de inconvenientes de interpretación, o esto que nunca nos había pasado, que un solo senador contra 17 diga, no abro el recinto porque me van a sacar despacho, pero es obvio, si la mayoría quiere hacer una cosa, no la podés impedir, porque eso se llama democracia, pero lo que pasa es que vienen de un gobierno que no entiende que tenemos separación de poderes. Sí. Es como si un senador quisiera impedir que no se juntara el jefe de gabinete con los ministros. Claro. No tiene ni pie ni cabeza. O sea, hay interferencia de poderes, claramente. Sí, senadora, le quería preguntar, bueno, Victoria Villarruel, que es la presidenta del Senado, tuvo un fin de semana de furia, por decirlo de algún modo, en redes sociales, ¿no? Respondiendo críticas de La Libertad Avanza. Quería ver su opinión sobre cómo sigue Victoria Villarruel de cara a las próximas sesiones del Senado, porque me decían que quedó muy golpeada por el fuego amigo, ¿no?, de la Casa Rosada, pero también por las críticas que le hacía la oposición. No sé si hay en agenda alguna reunión con la vicepresidenta o cómo sigue para adelante el rol de ella en el Senado. Mira, lo que hay que entender es que la vicepresidenta es parte del Ejecutivo, no del Legislativo. Y su única función en el Legislativo, en el Senado de la Nación, es dirigir el debate. Nada más. Ella tiene que hacer que la cosa funcione. ¿Por qué está la vicepresidenta de la Nación? Porque si un senador presidiera el Senado, una provincia estaría por encima de las otras. Es constitucionalismo puro, digamos, lo que estoy explicando. Entonces ella tiene que hacer lo que la mayoría de los senadores le piden. Si la mayoría de los senadores deciden sesionar como paso, ella tiene que bajar. Bueno, era la explicación en las decisiones de las provincias. Era la explicación que le daba Mayans, Anabel, que le decía algo así como que el árbitro no puede meter un gol. Cuando ella intenta, porque de hecho ella intenta dar su opinión respecto de lo que iba a pasar en el Senado, y eso es algo que sí, me parece vale la pena dejar claro, no puede hacer según su función, sino que su función es, bueno, seguir la estructura, ¿no? Ahora, han pasado también algunas cosas extrañas después de la votación en el Senado, que tuvo que ver con esto de pedir que los tanques salgan a la calle, que se le den armas a los ciudadanos, cosas que suceden de un círculo muy cercano al presidente de la Nación. ¿Qué piensa que está pasando con eso? La senadora Juliana Di Tulio lo anticipó y lo hicimos. Acá en Mendoza, con mi equipo denunciamos a los tuiteros cercanos al gobierno que vos decías que, bueno, lo que pedían es que nos mataran a los senadores que estábamos sesionando. Un pedido de 23 gobernadores y el jefe porteño, o sea, los 24 nos pidieron a los senadores que los propios fondos que son de las provincias, que se lo está quedando el gobierno nacional, los repartamos mediante el sistema de coparticipación y que le lleváramos un poquito de dignidad a los jubilados y declaramos la emergencia en discapacidad. Para ellos eso supuestamente que es de sentido común, es un golpe. Bueno, y las imágenes, todos lo vimos. Y decíamos lo mismo que decías vos, ¿no? ¿Qué diferencia hay con las militantes peronistas, Alesia o Eva Mieri, que está presa en Ezeiza, en una cárcel de máxima seguridad? Cuando no hay ninguna prueba de que fue parte del escrache que se le hizo a Esper. Sí. Y la doble vara que hay con Esper, porque es el más provocador, misógeno y violento de todos los diputados, y con este grupo de gente
que no para de estimular la violencia en la Argentina, la violencia política, ¿no? Y aparte, al otro día de esos tuits, sale el Gordo Dan, este tuitero, muy cercano al gobierno, que anticipa a los que se van, tiene información claramente, arriba de un tanque él mismo, no sé si lo vieron. Sí, en Campo de Mayo. Por lo cual tuvimos que ampliar la denuncia, porque no para. Ah, bueno, ya está hecha la denuncia y ampliada, ¿por qué? ¿Por el video? El video es parte de... Claro. Ah, está bien, porque es parte de, o sea, no solamente dijo presidente, los tanques, etcétera, sino que al otro día él mismo primero aparece adentro de un tanque. ¿Qué hace un civil? Hola, Luis Petri, ministro de Defensa. ¿Qué hace un civil adentro de un tanque? Porque nadie tiene acceso a un tanque en la Argentina. Son artefactos para la defensa nacional, no para que un loquito ande jugando al soldadito. Bueno, y un montón de cosas más. Quiero llevarle un segundito de vuelta a la relación con los gobernadores, las provincias. Ahora viene el receso, pero el 15 de septiembre debería entrar, así lo dice la ley, el proyecto de ley del presupuesto, donde obviamente es una discusión económica de fondos, de reparto, de cómo va a ser el reparto de fondos del año siguiente, donde hay siempre una planilla que tiene que ver con las obras. Todas las provincias piden un puente, una ruta, digo, y ahí juegan mucho. En esa conversación que tuvieron con los gobernadores, que les pidieron por esto, ¿empezaron a hablar por el presupuesto? ¿Qué pasaría si el gobierno hace lo mismo que el año pasado? Bueno, hay que recordarle a los televidentes, a los que nos están viendo, a la población, que paradójicamente hace 2 años los argentinos que no tenemos presupuesto. Es decir, que la discrecionalidad que tiene este presidente es abrumadora. Ningún presidente en la historia, y que es a propósito, no es que el Senado no le ha querido tratar, ni diputados, como le hicieron a Cristina, que le dejaron, que nos dejaron sin presupuesto. El gobierno decidió no tener el presupuesto porque claramente recauda más por la inflación, entonces todo lo que recauda además lo maneja como quiere. Y en ese manejo como quiere no le da a las provincias lo que le corresponde por ley. Entonces, bueno, estamos en una encerrona. Hay que ver, qué mandan el 15 de septiembre y, bueno, empezar a ojalá que este acercamiento que han tenido los gobernadores de todos los colores siga en el camino del federalismo y la institucionalidad. Porque lo que los unió a los gobernadores ahora no fue ni la ideología, ni la defensa del federalismo, ni nada. El espanto los unió, la necesidad de recursos que se los están manoteando desde la nación. Sin embargo, lo que tengo que decir es que cuando nos sentamos a votar, hubieron 2 gobernadores que traicionaron y se fueron, que fue el gobernador del Chaco y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. O sea, yo fui la única senadora, siendo oposición en mi provincia, que voté más recursos para los mendocinos y las mendocinas, además de las jubilaciones y la discapacidad. Cornejo y el gobernador del Chaco y Frigerio, que tengo que también añadir, retiraron a sus legisladores. Por lo tanto, bueno, hay que esperar qué pasa con esta ley en diputados, con esta ley de la coparticipación de los fondos y la actitud que estás muy bien señalando van a tener en el presupuesto nacional. Bien. Yo creo que no queda otra que hacer fuerza en conjunto, que no es ni un golpe, como están diciendo, ni es volver a la institucionalidad y que los recursos que por ley y en constitución son de las provincias, se los den a las provincias, porque lo que ellos están haciendo saber es que el déficit, que nosotros ya lo sabíamos, es ficticio. Porque ellos dicen, bueno, si me quitan la plata de las provincias, va a crecer el déficit. Entonces, es mentira, porque si tu déficit es porque te quedas con plata de las provincias, es que tu déficit es real y lo estás maquillando con plata que no te pertenece. ¿Ese que es la última para cerrar? Perdón. Pensé una que había cortita para cerrar, Anabel. Bueno, ustedes padecieron o tuvieron a Julio Cobos como vicepresidente durante el gobierno de Cristina. Te quería preguntar quién te pareció mejor vicepresidente, si Julio Cobos o en este caso Victoria Villarruel. No, bueno.
Ninguno de los dos, claramente. No coincido con ninguno de los dos y claramente ninguno de los dos estaba de acuerdo con lo que llevaba a cabo el gobierno. Pero hay una diferencia entre los dos presidentes, ¿no? Cristina empujaba por distribuir el ingreso, por dar una discusión de distribución, y en este gobierno se caracterizan por ver quién tiene más cartel. No es una cuestión ideológica lo que los parte a ellos dos, sino una cuestión de recelos de cartel, que es miserable y no tiene nada que ver con el servicio y la función pública que tiene que tener un presidente o una vicepresidenta de la nación. Yo creo que la miseria es lo que los ha llevado a esto. No tiene nada que ver con la discusión política y profunda que hubo con Julio Cobos, ¿no? Que le dio la espalda a un gobierno que estaba dando una pelea muy fuerte por la distribución del ingreso. Miren qué paradoja, ¿no? En ese momento Cristina y todo un pueblo ponía el cuerpo para que podamos distribuir y ser un poquito más iguales en la Argentina, y ahora se pelean por que le damos 30.000 pesos más de aumento a los jubilados. Miren la diferencia de países que estamos teniendo de 10 años para acá. Anabel, y eso creo que le tenemos que recordar al pueblo argentino. Sí, yo mencionaba los dichos de Paltroni, lo venía escuchando en Radio 10 hace un ratito cuando venía para acá, que decía, bueno, no, pero este es un golpe, él con sus diferencias con el oficialismo, bueno, ya sabemos, ¿no? Que incluso es parte de otro bloquecito, pero lo que decía es, esto es un intento de golpe y todo, hay que ver quién está detrás, porque Gildo Infran, y a mí me da la sensación al momento de escucharlo, ¿no? Porque está incluyendo a todos los gobernadores. ¿Cómo es esto de que cada uno, y hay algo que está pasando con el relato, a eso voy, que es una especie de elige tu propia aventura? Se puede culpar, ¿no? Bueno, los populistas, sí, el kirchnerismo, y es algo que es bueno explicarle a la gente, está yendo bastante más allá de lo que tiene que ver con el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? No, sí, nosotros las leyes estas que sacamos, todas salieron o por unanimidad o con más de 2/3. O sea, no es que votamos solamente los que somos peronistas, kirchneristas o claro, como nos quieran llamar. Sí, sí, sí. Salvo, te digo, hubieron 3 gobernadores que retiraron sus senadores. Todos los demás votamos, nos quedamos, discutimos sobre nuestras diferentes miradas. Lo que pasa que cuando vos tenés gobiernos autoritarios como el nacional o como nos pasa a nosotros, Mendoza, Cornejo, cualquier cosa que vos disientas es un golpe. Sí, claro. Es un golpe de Estado. No sé si tenemos tiempo. Por ejemplo, yo te cuento algo. Estamos ahora con un escándalo en la provincia de Mendoza, que es el escándalo del agua en Mendoza. Sí. Estamos iniciando un jury de enjuiciamiento al jefe del Departamento General de Irrigación. Para que ustedes sepan, acá en Mendoza tenemos el gobernador y el que nosotros decimos el gobernador del agua. ¿Quién es el gobernador del agua? El que reparte el agua para el riego, porque nosotros somos un desierto. Imagínate lo vital que es para nosotros. Claro. O sea, no hay producción, no hay vida, no hay nada sin agua. Sí. Y este señor dijo que en una cuenca muy top de Mendoza, Agrelo, donde es la primera zona, donde están las bodegas más top, imagínate. Eso, bueno, en agosto del año pasado dijo este señor, no hay más agua. Nosotros hace 6 años que estamos en crisis hídrica por el cambio climático, no nieva, no tenemos agua. Entonces dijo, no se pueden dar más pozos porque nos quedamos sin agua, no solamente para producir, sino para tomar, los mendocinos. ¿Qué pasó? 6 meses después, ahora en febrero, de la noche a la mañana dijo, apareció el agua en esa zona, y le dieron 9 pozos a gente multimillonaria y muy importante. Entre ellos 5 pozos a Einstein, no sé si le suena, del grupo IRSA, muy amigo del presidente, el que estuvo, el dueño del Hotel Libertador, donde tuvo Milei, y todo eso. Bueno, de repente apareció agua y le dieron 5 pozos a este señor. Bueno, nosotros en Mendoza estamos con un jury al Departamento General de Irrigación. Bien. ¿Qué dice Cornejo? El aliado de Milei, el que sacó a sus senadores para que no votaran esto, es un golpe institucional del kirchnerismo. Entonces, lo que hay que hacerle saber a la población es que a nosotros, el peronismo, en estas circunstancias, nos pusieron de oposición con el voto.
Y nosotros tenemos que seguir sosteniendo lo que pensamos, porque Bien. por más que haya cambiado la mayoría y que votó a Milei, a mí en el 2021 me votaron por lo que soy y por lo que pienso. Y no tengo que ir acomodándome de acuerdo a lo que diga la opinión pública o lo que digan los diarios, sino por lo que me votaron. Y me parece que eso es lo que va a empezar a pasar en el Congreso, como vos decías de Blanco. Sí. Si todos hubieran sostenido lo que pensaban cuando los votaron, bueno, Milei hoy no tendría, por ejemplo, el DNU 70, porque ya se lo hubieran volteado en la Cámara de Diputados, no tendría las facultades delegadas, tendríamos, por ejemplo, Anabel. presupuesto y Sí. todo lo que está sucediendo hoy en Argentina. Sí, claro. Yo quiero agradecerle mucho por este contacto con nosotros. Nos quedamos sin tiempo.